Hoy te platicaré de la llegada de refuerzos del ejército a Ocotlán, Jalisco. Luego de una serie de agresiones de la delincuencia organizada en contra de autoridades, principalmente en contra de la Guardia Nacional, desde Gabriel Zamora, Michoacán hasta Ocotlán, Jalisco, fueron diseñados nuevos operativos ahora para tratar de mantener la calma en las zonas afectadas. Sin embargo, en las últimas horas ha sido reportada una nueva movilización de las Fuerzas Armadas en Jalisco, principalmente en la frontera con Michoacán, apenas unos días después del inicio de un operativo que tenía como objetivo detener a un líder delincuencial extraoficialmente identificado con el apodo del Tío Laco. En este video te platicaré de la llegada de refuerzos del ejército a Jalisco tras la ola de disturbios en Ocotlán. Bienvenidos a un video más del Caporal. Comenzamos. Están llegando refuerzos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal al estado de Jalisco tras balaceras en Ocotlán. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, finalmente detalló qué ocurrió en Ocotlán, Jalisco, luego de la oleada de enfrentamientos desatada en respuesta a operativos de elementos federales para presumiblemente detener al Tío Laco. Antes de detallarte la movilización, permíteme hacer una recopilación. Todo comenzó con lo que te expuse en este video. Policías municipales de Gabriel Zamora, Michoacán, fueron atacados por sorpresa por hombres armados el pasado miércoles 15 de noviembre. En esa agresión, 5 municipales resultaron heridos y para cuando intervino el ejército y la Guardia Nacional, los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Inmediatamente después de este hecho vino una ola de agresiones en toda una franja de Michoacán. Fue entonces que te traje este otro video sobre el tema. Aquí te conté del cómo por esos ataques estaba siendo acusado el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo narcobloqueos en carreteras que comunican con Zamora, ataques a la Guardia Nacional en Ixtlán de los Herbores, en Numarán, Vista Hermosa y Zamora, y balaceras en Capula e inmediaciones de Morelia. Para entonces el balance todavía era desconocido. El tercer video fue este, cuando te platiqué del cómo la violencia se extendió hasta Ocotlán, Jalisco, en donde hubo varios enfrentamientos, principalmente entre delincuentes contra la Guardia Nacional. Los enfrentamientos se concentraron en la carretera Santa Rosa La Barca, a Tequiza, en la calle Allende, el centro y la entrada de Ocotlán, en la calle Revolución, en Ixtlahuacán de los Membrillos y en el camino que conduce a Jamay, a tal punto que el alcalde de Ocotlán, el morenista Josué Ávila Moreno, le pidió a la población que no salga de sus casas hasta que la situación esté completamente controlada. A toda la ciudadanía de Ocotlán, decirles que estamos pasando momentos difíciles en nuestro municipio. Por ahora, la prioridad es mantenernos resguardados y en alerta. La relatoría de los hechos corresponde y será llevada a cabo por la Fiscalía del Estado y también por la Guardia Nacional. Para entonces el balance oficial era de un oficial de la Guardia Nacional herida, 4 bloqueos carreteros, una patrulla de la Guardia Nacional baleada, otra patrulla de la Policía Estatal también baleada y 2 autos asegurados. Y ya van a parar. Y si me pones agua. Métase, señora. De los niños, ¿usted cree ahorita? Sí. Finalmente, tras pasar lo más difícil, el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, ha comenzado a emitir actualizaciones sobre lo ocurrido en Ocotlán. Esta que te muestro es una de esas actualizaciones, en donde ha agregado el reporte de un presunto delincuente abatido en Ocotlán y que tras la ola de enfrentamientos fueron instalados retenes y puntos de vigilancia en ese municipio y en los alrededores. Aseguró que tras reunirse con el Gabinete de Seguridad, acordaron que los 3 niveles de gobierno reforzarán su presencia en la zona, es decir, que tanto en Jalisco como en los límites con Michoacán están siendo desplegados más elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de policías municipales. El gobernador
ha querido ratificar también lo que inicialmente fue un rumor, que los enfrentamientos en Ocotlán fueron una reacción de la delincuencia organizada a un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal. Una reacción que incluyó enfrentamientos contra autoridades, pero también incluyó narcobloqueos para que los delincuentes puedan huir. En tanto, el reporte actual es de una fuerte presencia de elementos federales y estatales en Ocotlán, Jalisco. Están en el banco. ¿Sí los agarraron? Se clavaron en el banco. ¿Sí los agarrarían? Por su parte, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, ha agregado algunos detalles. Aseguró que el operativo que molestó a la delincuencia organizada inició el pasado miércoles 15 de noviembre, de tal forma que ese mismo día empezaron los ataques en Gabriel Zamora, Michoacán, y se extendieron hasta el día siguiente hasta Ocotlán, Jalisco. Sobre el abatido, aseguró que portaba ropa táctica, un arma calibre 50 y que hasta el momento del reporte todavía no era identificado. Mientras que sobre el agente de la Guardia Nacional estaba hospitalizado en Guadalajara y que su estado de salud era grave. El funcionario también aseguró que esa agresión será investigada por la Fiscalía General de la República. Atención, este dato es importante. Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco debió investigar lo ocurrido en Ocotlán, pero prácticamente de manera inmediata las autoridades estatales insistieron en que debe de ser competencia de la Fiscalía General de la República debido a que fueron empleadas armas de uso exclusivo del ejército. Actualmente, a 2 días de los enfrentamientos, las autoridades jaliscienses aseguran que a Ocotlán está regresando la calma con operativos de refuerzo del ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. De hecho, te he traído una encuesta en vivo para quienes están viendo esta transmisión con la pregunta: ¿crees que el operativo que desató el enojo de la delincuencia organizada fue exitoso o fallido? Si has llegado a la encuesta una vez terminada la transmisión, déjame en la caja de comentarios tu opinión. Ahora bien, pese a todo lo que ha ocurrido, se mantiene cancelado el desfile cívico del 20 de noviembre, en tanto a Ocotitlán regresa a la normalidad. Esta es la situación en Ocotitlán, que las autoridades han querido presumir como controlada. Sin embargo, hay quienes exponen otra postura sobre este acontecimiento, que el que haya existido un operativo inicial, presumiblemente contra un jefe delincuencial, extraoficialmente, por cierto, identificado como Heraclio Guerrero, alias el tío Laco y presunto compadre de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, si fue un operativo planeado y preparado, no debió haber agarrado por sorpresa a las autoridades, de tal forma que lo ocurrido en Ocotlán es más evidencia a un operativo fallido que a una reacción certera por parte de las autoridades. Esa es la otra postura, por eso te he hecho esta encuesta para que dejes tu opinión. Lo cierto es que hasta el momento en que estoy haciendo este video, ese líder delincuencial sigue prófugo y lo que queda es un recuerdo amargo en Ocotlán. ¿Tú qué opinas? Leo tus comentarios, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias y buenas noches.